discutiendo con algunos oyentes el tema de la caja de jubilaciones. Yo creo que va a ser el gran debate hasta que se termine, incluso después que se termine de consolidar como ley. Es un debate que me parece tiene un nivel de complejidad que requiere un poco de seriedad. El consignismo es bastante dañino en este caso. Es mi opinión, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y creo que vamos a tener que esquivarlo, las simplificaciones. Dije que va a pasar mucha gente opinando a favor y en contra de esta reforma, y el que acaba de sentarse en los estudios es un diputado con mucha trayectoria política, es diputado del Partido Socialista y acompañan, como todos los miembros de Unidos para Cambiar Santa Fe, este despacho que se convierte en proyecto de ley de reforma que va a entrar, que entró por el Senado y que después se debatirá en diputados. Rubén Galassi, ¿cómo va? Bien, buen día. Lo mismo a toda la audiencia, teleaudiencia ahora también. Rubén, empiezo por esto que planteaba el oyente. Yo te escucho, a ver, ¿por qué esta reforma se supone que es una reforma justa y la reforma de Milei es una reforma injusta? Yo no quiero comparar las reformas porque Milei no está haciendo una reforma, sino que está tomando medidas unilateralmente, porque lo vienen haciendo todos los presidentes desde hace varios años, e incluso ante una ley específica ahora se apela al veto. Nosotros discutimos mucho el tema en Santa Fe, de hecho hubo una comisión por la que participaron especialistas, gremios, legisladores, funcionarios con experiencia en otras cajas de jubilaciones, de Córdoba, de Rosario. Y con ese trabajo se enviaron conclusiones al Ejecutivo que armó un proyecto. Por eso digo, Santa Fe tiene una particularidad que no tiene nada que ver con la nación y podemos ver muchos ejemplos. Tenemos un problema que es un déficit creciente que este año proyecta más de 400.000 millones de pesos, es decir, más de 400 millones de dólares. ¿Qué implica esto? Para tener dimensión de qué estamos hablando, porque si no, parece que uno está... La semana pasada alguien dijo, pero es el 0,5% del presupuesto. No, bueno, porque es una gran, muestra una gran ignorancia quien dice eso, porque no ha analizado nunca el presupuesto. Está entre el 5 y el 6 del total de gastos. El 50% de o sea, todo... el 5 o 6% del total de gasto de la provincia. Exacto, de la totalidad. No el 0,5. No, le erró, pues le falta varios ceros a ese análisis. Es el 5% del total de gastos. Es el 50% de todo lo que la provincia va a invertir en bienes de capital. Para que el ciudadano comprenda que son bienes de capital, es toda la obra pública, las ambulancias, los patrulleros, un tomógrafo para un hospital, las computadoras o los pizarrones para una escuela. Es el 50%, es el 80% de todo el presupuesto de salud. Y es mucho más que lo que tienen ministerios como medio ambiente, trabajo, producción, cultura. Entonces, no es un problema pequeño, es un problema muy grave. Y fui ministro del doctor Bonfatti cuando en el 2014 se le encomendó a un grupo de especialistas que hicieran un informe sobre la situación de la caja, porque el déficit de la caja empezó a aparecer y a incrementarse después de la reforma del 2006 en el año 2008 y desde entonces no ha parado de crecer, salvo algunos años en que se estabilizó o bajó. Y en ese entonces, 2014, ya sugerían que si no se aumentaban los aportes, que si no se terminaba con el famoso 2x1, que es que uno compra años en moratorias nacionales y después compra aportes, y después descuenta años en la caja provincial. Si además no se tomaban otras medidas con algunas cuestiones específicas como el cómputo diferenciado, que tiene que ver con aquellos que hacen tareas especiales, desde piloto de avión hasta médicos psiquiátricos, el problema en el 2030 iba a ser de tal magnitud que iba a ser inabordable. Y este es el problema que tiene Santa Fe, y con esto redondeo la idea y después vamos a los detalles. Si en Santa Fe no tomamos medidas, el espejo es la ANSES. ¿Y cuál es la ANSES? Ustedes recién discutían y las cifras son irrisorias. Estamos hablando de 250.000 pesos, claro, más 70. ¿Sabe cuál es el promedio de jubilaciones a agosto en Santa Fe? Sí.
Administración central, el promedio 740.000. Quiero decir el promedio. El promedio. Puede haber gente que, pero el promedio. Docentes, 990.000. Policías, 1.050.000. El promedio general, cuando uno junta a todos, es 1.150.000. Si tomamos el Poder Judicial, que los otros días hicieron una manifestación, que yo valoro eso muy positivo, porque por fin le vemos las caras. Yo la verdad, el 90%, con todos los años que tengo de legislador, ministro, no los conozco. Me imagino cuál debe ser la valoración de un ciudadano. No digo que tengan que estar todos los días dando explicaciones, pero está bueno conocerlo. El Poder Judicial, 3.600.000 pesos. Ese es el promedio del Poder Judicial. Entonces digo, Santa Fe tiene muy buenas jubilaciones. Las empresas están entre 1 millón, las empresas, digo, Agua y ASA, alrededor de 1.800.000 de promedio. Es decir, hay buenas jubilaciones en Santa Fe, pero si no tomamos medidas en un sistema solidario de reparto que se sostiene entre el aporte de los activos y el aporte del Estado, que ya el aporte del Estado son muchísimos recursos, porque está aportando, hoy en promedio aportan 14.5 los activos, los policías aportan 16.5 y el Estado aporta en promedio el 17. O sea, que si el Estado ya está aportando muchísimo como empleador. Pero además tiene que aportar, lo que le acabo de decir antes, más de 400 millones de dólares en un año que sale de los tributos que pagan todos los santafesinos. Incluso la mayoría de esos jubilados que cobran jubilaciones de menores a 300.000 pesos. No sé cuál es el universo de jubilados de Santa Fe. Yo se lo puedo decir. Pero ¿cuál es la proporción de jubilados nacionales que hay en el universo de jubilados totales y de jubilados provinciales? Jubilados en la provincia de Santa Fe es alrededor del 20% de la población, de los cuales hay 5 nacionales de ANSES, sí, muy poquitos de las cajas de profesionales, abogados, médicos, y 1 y pico de la provincia. Es decir, si tomamos 100 para que se entienda claramente, son 80 jubilados que se han jubilado por ANSES, porque han sido empleados metalúrgicos, de empleados de comercio. ¿El 80% de los jubilados que viven en la provincia de Santa Fe son jubilados de ANSES? Sí, los de la provincia son el 17%. O sea que ese universo del 80%, porque esto es importante que se entienda. Pero yo le doy otro dato muy importante. Mientras que en ANSES más del 60% cobra las mínimas, esas cifras que estaban hablando ustedes, de 200 y pico más los 70.000 pesos que redondean 300, en la provincia de Santa Fe las mínimas la cobra el 8%. Es decir, más del 90% cobra jubilaciones que están por encima de la mínima. Si hablamos de un promedio de 700.000 pesos, estamos hablando de un promedio muy alto, digamos. Estamos hablando de algo razonable. Yo no estoy diciendo que Santa Fe esté mal. Al revés, Santa Fe está bien. Y las medidas que estamos tomando, porque lo hemos analizado mucho tiempo y lo hemos hecho con razonabilidad, también con sensibilidad, es para sostener el sistema. Porque lo que le debería preocupar a un jubilado y lo que le debería preocupar a un activo es que la caja de jubilaciones de Santa Fe o se transfiera a la nación como muchos quieren y como muchos intentaron, o que no los pueda pagar. Porque hoy el déficit implica, porque digo, hay que llevarlo a números redondos y a números concretos para compararlo. Porque escucho a algunos dirigentes gremiales y también políticos, la caja no se toca. No, se está tocando hoy, porque si no se le inyectara 400.000 millones de pesos, habría 2 meses al año, por lo menos, en que no se podrían pagar las jubilaciones y pensiones. Ahora, Rubén, hay un planteo que hacen, sobre todo los sectores, entre comillas, progresistas vinculados a los sindicatos, a algunos sindicatos, que dicen, ¿por qué no se cae sobre las ganancias de los puertos, de las grandes empresas? ¿Por qué no se les cobra a los más ricos y con eso se subvenciona la pérdida o el déficit? Ya ni hablar del reclamo a la nación, digamos, que es lo que ya se está haciendo judicialmente. Pero, digamos, ¿qué respuesta se le da a alguien que plantea, che, ¿por qué no van sobre los más ricos?
Porque eso también es una consigna, porque la carga tributaria hoy en Santa Fe y en Argentina no es baja, es alta y está también en un punto recargada sobre quienes más tienen. Insisto, ese es un debate de los que nunca han gobernado. Yo estoy cansado de escuchar gente que nos da lecciones de cómo resolver los problemas, pero les digo, bueno, ustedes esto lo hacen en alguna, no digo la provincia de Santa Fe, en alguna comuna, en algún municipio, ¿En algún sindicato? Bueno, en el sindicato a mí me gustaría ver cómo son los aportes y cuáles son los recursos que manejan. Yo no creo que sean pocos. De hecho, el Estado de Santa Fe, por cada afiliado que tienen los gremios, también hace un aporte. Y además los afiliados también hacen un aporte al gremio, que me parece correcto. Pero ahora esto que vuelve automáticamente a los trabajadores, porque ese es el sentido de un sistema solidario y de reparto, y no es de capitalización como a lo mejor quieren hacer entender los magistrados que querrían cobrar de jubilación algo parecido a lo que cobran de sueldo, que igual no están tan lejos. Entonces digo, en esto hay que ser sensatos, porque si no abordamos el problema, antes le dije que ya en el 2014 se planteaba el problema para el 2030, sí. Estamos en el 24, el 2030 está a la vuelta de la esquina. Puede pasar, yo le dije recién, que con el déficit actual, un gobierno podría decidir no inyectar más dinero. Y bueno, habría más de 2 meses en que no se podría pagar, al menos 2 meses no se podría pagar la jubilación. Yo creo que y los impuestos, digo, Connie, con esto redondeo. Mire, en diciembre hicimos una reforma y aumentamos al sector financiero, a las telefónicas y a los casinos, que es para el juego presencial o el juego virtual. Es decir, y además hicimos en el inmobiliario, que ha habido algunas protestas, un concepto que ya veníamos estableciendo en los gobiernos del Frente Progresista, que es al agrupar a propietarios y conformar unidades de grandes propietarios. En vez de cobrar por parcelas, cobramos por dueño. Es decir, hay criterios de progresividad para cobrar impuestos. Y en los aportes que se están planteando ahora en la reforma, también es progresivo. O sea, quienes más van a pagar son quienes más ganan. Y además se le puso a los sectores que ingresaron a la función pública en diciembre del 2011, a los legisladores, a los magistrados, a los gerentes de las empresas, al defensor del pueblo, además de eso, que tienen que aportar el equivalente a un sueldo que se va a descontar en el lapso que queda de mandato, es decir, en 36 meses. La última de la reforma, porque me parece que va a haber un debate largo, va a haber un debate público muy largo, va a haber cruces de versiones de todo tipo, tiene que ver con este tema de no aceptar, yo lo planteo desde la actividad privada, digo, de verdad, y lo planteo siempre desde el ejemplo de la jubilación de mi viejo, que es un profesional. Digo, loco, ¿por qué voy a seguir haciéndome cargo yo con mis impuestos del déficit de la caja si además estoy pagando mi jubilación y además estoy, o en el caso de mi viejo, hizo 42 años de aportes y tiene que aportar para pagar las jubilaciones de los... Digo, de verdad hay que tomar conciencia de una vez que ese esquema tiene, no digo cerrar del todo, porque eso sería imposible, pero digo, reducir porque ese costo lo pago yo. Bueno, que ese es el objetivo, por eso se ponen 20 jubilaciones mínimas, que si uno toma cuál va a ser la jubilación cuando esta ley esté aprobada en los próximos meses, vamos a estar hablando de una jubilación mínima de alrededor de 400.000 pesos, es decir, 8 millones de pesos va a ser la jubilación a futuro. Es decir, no estamos hablando para los que se quejan ya ahora de los que cobran más, que le estamos tocando sus derechos. Porque también este es otro debate, y ahí recién usted mencionó que alguien le hablaba de la inconstitucionalidad. Bueno, va a haber un debate. Sí, bienvenido. Porque ahí se van a poner sobre la mesa todas las cosas, y está bueno que haya transparencia y la ciudadanía conozca sobre qué debatimos. La intangibilidad de los sueldos es una cosa. Ahora, nadie dice que la jubilación tiene que ser ilimitada, porque antes le hablé, es un sistema solidario, no de capitalización. De capitalización es lo que tuvimos alguna vez a FJP, yo aporto tanto a fin de
de mis días de Se activo verá y cuánto tengo. tengo. Esto es solidario. Y le acabo de dar los promedios. Como verán, en general los promedios están relativamente Además, la bien. discusión acá, que es lo que yo creo que está pasando, es que no asumimos la necesidad de que de verdad extendamos la cantidad de años de laburo. Porque de verdad estamos discutiendo, en el caso del escenario docente, que hay gente que se jubila a los 57. Y digo, de verdad, plantear una jubilación a los 60 en este tiempo... Con 30 años frente al aula, siendo directivo, que también tiene una tarea muy especial, y supervisor, va a poder seguir jubilándose con 30 años de a los 57 actividad años. y 57 Bueno, años. pero con el 76%. Con el 76, obvio. Si además empezó a trabajar Pero a los 24, 60... 25 años, llega con 33 años y con eso también es el 82. Y digo, hay muchas medidas que se han tomado, que vienen a ordenar, y nosotros desde el socialismo planteamos que lo de la edad, delegárselo al Ejecutivo para que si hay cambios a nivel nacional, acá en Santa Fe nos adaptemos, porque no puede ser, antes hablaba, hay 5 jubilados de ANSES y 1 de la provincia, no puede ser que si mañana se modifica la edad para la gran mayoría de los trabajadores que pasan a ser jubilados o pensionados, de las metalúrgicas, de la construcción, del comercio, de los medios de comunicación, los provinciales no estén con la misma edad. Además de que si uno pretende armonizar con la nación, armonizar es para que alguna vez se pague el déficit, tiene que estar en la misma edad. Porque ha aumentado la expectativa de vida, porque están cambiando las realidades del trabajo. Pero eso entendemos un debate que se tiene que dar nacionalmente. No se puede establecer, porque si no Santa Fe puede fijar una cosa, Jujuy otra, Santa Cruz otra y Capital Federal otra. La última tiene que ver con la salud de la coalición de gobierno, porque está bien, este debate sobre la caja de jubilaciones evidentemente ha expresado un nivel de debate interno. Hay interpretaciones de todo tipo. Mucha gente dice que el hecho de que el socialismo haya participado en esta negociación ha permitido que se aminoren algunos aspectos de la reforma. No es una cuestión a debatir porque ustedes ya concluyeron y digamos, hicieron un consenso sobre el proyecto de ley y ahora lo defienden todos. Pero hubo una sensación el jueves pasado cuando tenía que hacerse la asamblea legislativa de que hubo como una parálisis ahí para la designación o el nombramiento de los 3 jueces. Eso, digamos, ¿de qué habla? ¿De un cortocircuito interno? ¿De una presión externa? A ver, la naturaleza de una coalición es justamente que convergen en el gobierno personas en que coincidimos en un porcentaje muy alto, podemos poner el 70, 80%, pero que también en otras cuestiones tenemos diferencias. Usted recién lo decía, probablemente alguno de los partidos de la coalición haya preferido avanzar más en un sentido en la reforma previsional, el socialismo avanzó en otro sentido, pero todos coincidíamos que este problema hay que abordarlo y tratar de resolverlo. Con el tema de los 3 magistrados que vamos a votar ahora el jueves, porque además estábamos dentro de los plazos, y o sea, no va a haber no hay riesgo de que se caiga eso. No, en absoluto. Y además en innumerables ocasiones, como los plazos son 30 días, teníamos hasta el viernes, hasta el viernes inclusive para poder tratar los pliegos. Acá lo que hay que poner en cuestión, y comprendiendo algunas objeciones que pueda hacer la oposición o alguno de los participantes del concurso estamos hablando de los camaristas que van a atender en todas las causas que se originan por la ejecución de la pena, es decir, que planteen básicamente los presos o sus defensores. Entonces, nosotros a fin de año discutimos una nueva ley para que Santa Fe es la primer provincia que lo tiene. Antes era federal y se adhería. ¿En qué condiciones van a estar los presos? Entonces, los magistrados que entiendan en esos temas tienen que tener una convicción de avanzar en un sentido. No estamos diciendo que esos jueces van a decidir lo que les diga el Ejecutivo, pero tienen que compartir una política de persecución criminal. Es decir, si nosotros hoy en Santa Fe estamos poniendo uniforme para los presos de alto perfil, uniforme naranja, para identificarlo, controlarlo,
Bueno, no puede ser que venga algún magistrado a decir, no, los presos tienen derecho a estar vestido con la camiseta del Real Madrid o el Barcelona, porque están más cómodos. A bañarse 3 veces al día. O que le ingresen 2 kilos de comida y en el medio entraban celulares y un montón de otras cosas. Bueno, porque hay que entender que hoy la realidad carcelaria cambió. No es una persona que se la detuvo por primera vez porque era un ladrón. O sea, hoy son delincuentes de un grado de perversidad que si no se los controla, el daño que generan a la sociedad puede llegar a ser irreversible, como lo que vivimos en marzo, que 4 víctimas inocentes fueron asesinadas brutalmente, crímenes ordenados desde la cárcel. Entonces, de eso se trata. Así que hemos dialogado, porque de eso se trata una coalición, de exponer cada uno sus miradas, pero nos une el convencimiento de que en lo central estamos de acuerdo y ese rumbo lo vamos a sostener. Te hago la última, y es una chicana, pero no dejo de sentirlo yo con mi perfil periodístico. Hay una tendencia, más que una tendencia, una manera de mirar las cosas desde un blanquinegrismo. Hace mucho tiempo que este país debate lamentablemente en esos términos, y lo charlaba yo con un dirigente gremial al que respeto mucho, que es Juan Pablo Casero, el otro día, que enseguida ponen a Puyaro del lado de Milei, y vos sos socialista. Sí. Digamos, y sos la voz ya no de un sector, porque el socialismo se ha reunificado, pero sos una expresión del socialismo. ¿Y qué te pasa cuando dicen vos sos socio colaborador de un gobernador que es socio de Milei? Y te lo digo como chicana, porque es un discurso que repite con bastante asiduidad el sector docente, algunos sectores de la izquierda, lo repite con bastante facilidad algunos dirigentes kirchneristas, pero ustedes están con Milei. No me genera nada, porque no es así. Además, Santa Fe ha dado muestras de tener políticas totalmente distintas, inversión en obra pública, políticas vinculadas a lo que conduce el socialismo, medio ambiente y cultura, en educación. O sea, en educación estamos generando una gran transformación, ordenando el sistema porque había un gran descontrol. Y tuve la fortuna de estar en el gabinete de Hermes Wiener, de Antonio Bonfatti, en el Ejecutivo, y presidir el bloque de diputados en el gobierno de Miguel Lifchi, y hoy soy parte del bloque Unidos. Siento la misma satisfacción, el mismo convencimiento, y aprecio el mismo liderazgo y convicción en Maximiliano Puyaro. Así que lo que puedan decir no me afecta en absoluto, porque creo que no tenemos nada que ver. No me impide eso sí reconocer en el gobierno nacional, aún con todas las diferencias, que en este tema tan complejo como el de la seguridad adoptaron medidas que el kirchnerismo durante años no hizo y miró para otro lado. Por ejemplo, la transformación del sistema federal en Rosario, que en 6 meses, después de años y años de dar vuelta, implementaron el sistema procesal oral, en donde hoy los fiscales tienen otro protagonismo y se están viendo los resultados. Así que nada, creo que estamos en un momento de cambios en la provincia y lo acompañamos con convencimiento y entusiasmo. Pues es una charla para otra conversación. En todo caso es un tema para otra conversación, pero digo, también hay que redebatir la resignificación del progresismo, ¿no? Porque, digamos, hay una discusión respecto a... Digo, yo escuchaba el otro día a alguien denunciar sin ningún tipo de pruebas que había un acuerdo del delito con el gobierno para bajar los indicadores de violencia y de homicidios en Santa Fe. Bueno, son los mismos que decían que antes no manejábamos a la policía, y ahora resulta que manejamos tanto a la policía que además podemos, a través de la policía, acordar con los delincuentes y bajar los delitos. Es decir, nunca quieren ver los resultados. Los resultados están a la vista por medidas concretas, por leyes que fueron necesarias sancionar, que reconozco que la oposición acompañó, porque la mayoría salió por unanimidad y con una decisión política de ir a fondo. Y también digo, a veces un poco de autocrítica, que hoy esté Milei es consecuencia del fracaso estrepitoso de los que se decían progresistas, de que el Estado era el otro, y llevaron al país a más de 50% de pobreza, que haya
más de 10 años que no crezca, que estemos aislados del mundo, a que la inflación haya sido no un emergente coyuntural, sino una constante, y está comprobado, no en un lugar, en todo el mundo, que no hay posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de progreso en un país que tiene constante inflación. Entonces, bueno, había que tomar medidas. Yo no hubiese ido en muchos aspectos por este camino, pero que el país que nos dejó el kirchnerismo no iba más, y ni siquiera quiero entrar en el bochorno de Alberto Fernández, pero el país como tal que dejó el kirchnerismo era un país inviable. La salida que encontró la ciudadanía fue Milei, yo no la comparto, pero tampoco voy a ser tan soberbio, tan negador de creer que lo de Milei surgió de la nada y no hay responsables que llevaron o pavimentaron el camino para que Milei llegue a la presidencia. Rubén Galassi, gracias por venir. A ustedes.